puede representar que tu negocio, que tu operación continúe o que tengas que cambiarte de actividad. Yo, Claro. más allá de la parte técnica, que es a lo que yo me dedico, creo que una persona con una bola de cristal podría tener más aciertos que lo que yo te puedo decir desde el punto de vista técnico. ¿Tú crees que un empresario de una edad mediana va a poder, para poder irse con todo el antecedente que te digo y por más estudios que tenga, va a poder vender y realizar económicamente 3 millones para recomenzar en otro lugar? Tenemos una opción de sembrar y cosechar aquí sin capacidad de huida. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro junto a Freddy Ceballos, principal de UHY, una de las empresas auditoras más importantes del país, y le he pedido que conversemos sobre un tema que me parece que es muy importante, y es cómo toda esta cantidad de información que estamos teniendo actualmente, no solo de redes sociales, sino de todos los procesos, de los temas políticos, de las situaciones que estamos viviendo, pero también del tema de la dolarización puede estar impactando en las decisiones que están tomando las empresas. Eh, Soy un consultor que está trabajando permanentemente con organizaciones y cada vez que llego lo primero que hablan es de qué va a pasar. Y parecería como que se va a acabar literalmente el planeta. Y esto les lleva a las organizaciones a entrar en una especie de modo supervivencia, Freddy. ¿Cuál es un poco tu perspectiva sobre esto, sobre esta, digamos que toda esta situación mental que está pasando dentro de las empresas actualmente en el país? Mi querido Freddy, bienvenido. Bueno, Daniel, gracias. Lo que yo te puedo, o de inicio te puedo comentar, es que la parte política en relación a la parte económica o viceversa, la parte económica con la parte política, que en conjunto normalmente significan el vivir, sobrevivir y mejorar desde el mundo empresarial, es algo inminente. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que si una compañía quiere seguir avanzando, nunca puede dejar de lado el TASE, la capacidad de poder anticipar ciertos conceptos que a lo mejor muy empresarialmente tú lo podrías encasillar en la parte económica. Pero te insisto lo que te decía hace un momento, ver alrededor una tendencia u otra y analizar y saber en perspectiva qué es lo que va a suceder puede representar tu mediano y tu largo plazo. O en otras palabras, puede representar que tu negocio, que tu operación continúe o que tengas que cambiarte de actividad. Claro. Ahora, dentro de la perspectiva de inteligencia financiera, que no solamente es el tema de la administración del dinero, en este caso lo que estamos hablando ya es un tema prospectivo, es de ir entendiendo cómo está moviéndose las variables del mercado y lo que tú dices, dos tendencias, porque de alguna forma como que tiende a veces el empresario a adoptar una sola línea y eso podría terminar complicándole porque hay un sesgo tal vez, es decir, quiere tomar decisiones por si esta línea se mantiene o tener decisiones de emergencia en el caso de que no, sin darse cuenta de que quizás ambos lados presentan oportunidades, Freddy. Desde el punto de vista político, más allá de diferencias muy pequeñas, ha existido un empate técnico al 90%, 45, 45 cada uno, 44, 43, como tú quieras llamarle. Lo cual en la práctica genera incertidumbre, ¿no? Claro. Porque algún momento dentro de todos estos foros que hemos tenido, alguien me preguntaba, ¿y cómo tú le ves? Yo, más allá de la parte técnica, que es a lo que yo me dedico, eh, creo que una persona con una bola de cristal podría tener más aciertos que lo que yo te puedo decir desde el punto de vista técnico. Existen 2.600.000 votantes que tomaron una decisión casi el momento de votar y en una proporción similar entre indecisos, nulos y gente que se levantó a votar, que ahora va a ser más fuerte porque necesitaban esa papeleta, certificado obligatorio para hacer algún trámite, pero esta segunda vuelta, con todas las variables que te digo, va a ser todavía mucho más indecisa. Daniel, otra vez volviendo a la parte económica, ¿cuáles han sido una de las argumentaciones que al final todos se han ido hacia aplaudir la dolarización?
ha sido uno de los esquemas fuertes que incluso desde la izquierda, que conceptualmente con su expresidente, con Rafael Correa y toda su tendencia, siempre hablaron de que la dolarización no era la mejor alternativa. Ahora, como tú puedes ver, son los mayores defensores de la dolarización. Se han convertido casi en unos socialdemócratas, cuando en la práctica eran antineoliberales, eran gente completamente de izquierda. Entonces tú a veces no llegas a entender el concepto. Y si tú inclusive internamente dentro de esa izquierda, respetable, tú quieres ponerte a analizar en detalle, ves una candidata a presidente de la República que quiere poner en la Constitución algo que es innecesario porque ya está puesto, o ratificar en la Constitución el dólar como moneda oficial. Pero tú ves tras bastidores, y ni siquiera solo tras bastidores, ves en RT, que es la televisión rusa, y ves una asambleísta reelegida hablando de la ecuadolarización, de la dolarización a la ecuatoriana, o en el caso del presidente Correa hablando con Patiño, un asambleísta también elegido y con alta votación, de que el dólar es una moneda con un desgaste tan alto que algún momento estará en el baúl del olvido. Entonces tú no entiendes cuáles son esos esquemas de conjugación para poder convencer a la gente que la necesidad política, económica, va a ser sostener el dólar. Ahora tú como empresario primero y como persona que asesora a empresarios, el cerebro humano lo primero que va a hacer es tratar de entrar en 3 modelos, ¿no? La huida, el ataque o la disociación, que es quedarse quieto. Dentro de esta perspectiva que estás marcando y justamente con estas características políticas que de una u otra forma son parte del ecosistema de las empresas, ¿cuál es tu recomendación, Freddy, al ser justamente un partner financiero de muchas empresas? En este año, no sé si decir celebramos, recordamos 25 años de la dolarización. Hace 25 años había esa posibilidad que tú comentas de la huida. Y recordemos que más de 3 millones de ecuatorianos, no todos con éxito, pero que son ecuatorianos que tienen 25 años en Europa, en España, en Italia, más allá de hablar de países, en Murcia, diferentes lugares, llegaron a tener un éxito de reconquistar un lugar y poder tener un espacio de ampliación familiar y económico. ¿A qué me refiero con esto? Que hubieron muchos migrantes que en su momento, para bien o para mal, fueron recibidos y desarrollaron su actividad en estos lugares. Había, para ir de la mano de lo que tú dices, había la posibilidad de huida. Correcto. Hoy, tomando en cuenta políticas que no es tema de análisis, pero sí de mención, tan agresivos como lo que pasa con el gobierno de Estados Unidos, que regresan a ecuatorianos, no quiero hablar del resto de Latinoamérica, que regresan ecuatorianos atados de pies y manos, encadenados como viles asesinos, como ladrones, como gente indeseada. ¿Tú crees que mañana nosotros, independientemente, bueno, no nosotros por la edad, pero gente más joven, va a tener algún tipo de cabida dentro de esas posibles sociedades, con algún tipo de posibilidad de sobrevivir? No. Entonces, una opción de huida, para mí, de una forma particular, no existe. Para encontrar ese nuevo mundo, ese sueño americano, no existe. En ese target. Ahora pensemos en otro target, pensemos en el target de empresario. Hablemos de un empresario en concepto, no un emprendedor, un empresario mediano con 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones de inversión. Y no hablo de inversión en efectivo, inversión en inventario, en infraestructura física. ¿Tú crees que un empresario de una edad mediana va a poder, para poder irse, con todo el antecedente que te digo, y por más estudios que tenga, va a poder vender y realizar económicamente 3 millones para recomenzar en otro lugar? No. Daniel, para mí, casi que no existe un concepto de huida territorial me refiero, ¿no? Geográfica. Perú, que está creciendo al 3.4, 3.5 a raíz del puerto de Chancay. Colombia, que conversábamos tras cámaras hace un momento, está retenido con una perspectiva de crecimiento. Brasil, por un tema poblacional. O sea, déjame ver en dónde hay un espacio inhabitado. Groenlandia,
que es un lugar inhabitado. O sea, la aldea llamada mundo se ha hecho, a pesar de que estamos más globalizados, se ha hecho tan pequeño que la capacidad donde tú puedes llegar a surgir es esta. Entonces, dentro de ese esquema, nuevamente te vuelvo a decir, tenemos una opción de sembrar y cosechar aquí sin capacidad de huida. Como hizo Cortés cuando llegó y quemó las barcas. Hizo una línea y dijo, los de acá, los que se quieren quedar conmigo. Y como quemé los barcos, no hay retorno nuevamente al continente viejo. Es el nuevo mundo y aquí le vamos a echar madre para adelante. Probablemente haciéndote una pregunta un poco difícil. ¿Cuál sería tu recomendación en los dos escenarios, ¿no? Digamos que en un escenario de que se mantenga el modelo como lo tenemos hasta hoy, digamos que tengamos una extensión del gobierno actual. ¿Y cuál sería la perspectiva en el caso del otro? ¿Qué recomendaciones darías tú justamente desde toda tu experiencia financiera, Freddy? Para mí no es difícil. Para mí es muy transparente porque yo no soy político. El día 13 de abril, en pocos días más, no tenemos una elección presidencial. No tenemos una elección de quién es el presidente o presidenta, no sé si esté bien dicho inclusive en español, o una vicepresidente o un vicepresidente, como quieran llamarlo, no. Yo veo esto con mayor profundidad y lo veo así. El día domingo 13 tenemos un plebiscito, tenemos una consulta popular que se basa sustancialmente en esto. Esta es mi mano derecha. Dolarización, democracia, relaciones internacionales sanas, que nos guste o no nos guste, nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, 4.500 millones de dólares le vendemos a Estados Unidos y nosotros, a diferencia de balanza comercial, apenas significamos para ellos el 2.3% de su negocio bilateral. Queremos tener seguridad cierta, se está trabajando en eso. Y todo lo que esto significa derecha, o queremos votar, porque es la opción, por ecuadolarización, por los patacones, por los rafaelitos, por el cóndor, como quieras llamarle, el nombre que tú quieras darle. O tú quieres una no democracia con una perspectiva de gobierno de entrada y salida en 25 o 30 años. ¿Quieres relaciones comerciales con Cuba, con Venezuela, con Irán? Esa es la disyuntiva. La decisión, porque para mí es transparente, yo no soy político, la decisión es del ecuatoriano para saber con quién quiere votar. Dicen que la mejor forma de decir es hacer. Veamos qué han hecho y qué hicieron en su gobierno en su momento cuando tomaron decisiones económicas y políticas. No, es que tuvieron 10 años para salir de la dolarización. No, salieron de la dolarización porque lo único más popular que el presidente Correa era la dolarización. Y para terminar, dentro del concepto de dolarización, o para comenzar, recordemos, ahora que son 25 años de que entró a la fuerza la dolarización, recordemos algo. Y recordemos los que tenemos la capacidad de haber vivido, la oportunidad o mala oportunidad de haber vivido esos momentos. Los días anteriores a la dolarización fueron días muy amargos, días en los cuales la ciudadanía, la población, el ecuatoriano de a pie, mis padres, tus abuelos, sufrieron temas y momentos muy fuertes. Hubo gente que vendió su renuncia de la parte pública y lo puso en un banco. El banco lo mal utilizó y todo lo demás. Hubieron captaciones de dinero y salidas al exterior. Hubo gente que murió, hubo gente que se suicidó. Todos esos días, y quiero ser una vez más, como lo he dicho varias ocasiones, muy responsable en lo que digo, podrían ser un juego de niños si comparamos con los días anteriores a salir de la dolarización. Los días anteriores a salir de la dolarización serán similares y peores, porque la economía, el target grande que puede sacar dinero, independiente que el gobierno de turno, que sería siempre con un gobierno de izquierda, ponga su ISD al 15, al 20, al 25, el que puede sacar, lo saca pagando ese impuesto. Propone sus dólares del 80% luego de ese ISD, lo pone a buen recuerdo. Y la gente del segundo o tercer estrato, de 100, de 200, de 500 dólares, también lo va a sacar,
No puede mandar afuera, pero lo va a poner en Colchon Bank. Claro. Y toda la estructura de la dolarización se irá para el fondo. Entonces, el 18 de abril, sin querer, y perdóname porque esto no es una charla política, pero el 18 de abril tenemos la capacidad y la posibilidad de tomar la decisión plebiscitariamente o consulta popular. ¿Qué quieres? ¿Dólar o ecuadólar? ¿Futuro o inmediatez absurda basada en un nacionalismo inexistente? Ese es mi resumen y lo digo abriendo más la boca de lo que normalmente hago y lo hago con una reflexión económica, pero también social y cierta, tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado y lo que podría llegar a suceder. Y si a eso finalmente le sumamos toda la perspectiva, hoy en la mañana justamente tenía una sesión con una empresa que está en New Jersey, la sensación que están teniendo actualmente ya de recesión económica en Estados Unidos es muy fuerte también por todo un susto que están teniendo allá y parecería que no va a tener un impacto, pero ¿cómo una economía recesiva en cambio de Estados Unidos podría afectarnos a nosotros, Freddy, con el tema del dólar? A ver, yo antes de saber cuáles son los efectos de haber hecho ese impacto arancelario, quisiera poner sobre la mesa el por qué. Siempre debemos, y tú que te dedicas tanto al estudio del comportamiento del ser humano, deberíamos analizar cuál es el concepto de la antesala para haber levantado estas barreras arancelarias. ¿Qué es lo que quiere y cuál fue su concepción de empresario de Donald Trump? Donald Trump, ¿qué es lo que dijo? Primero la parte técnica. Desde el punto de vista técnico, Donald Trump lo que está haciendo es, escuchen esto, es nacionalizar su economía. ¿Qué significa nacionalizar su economía? Donald Trump dice, hubieron muchos fabricantes antes americanos que se fueron a Medio Oriente o se fueron al Asia con sus fábricas. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra de afuera es mucho más beneficioso que el de los Estados Unidos. Pero cuando fabrican para hablar del tema de autos, cuando fabrican sus productos, hablamos del tema de autos, que le puso al aluminio, al metal y a los automóviles de entre 20 y 35% de arancel. Cuando ya tienes interés de vender, entras acá a los Estados Unidos y me pones a todo este mercado de habitantes que es alto y la compra del auto en los Estados Unidos normalmente es casi como comprar ropa. Es un concepto de leasing, leaseback, con cuotas mensuales, etcétera, etcétera. Ahí sí regresas nuevamente a los Estados Unidos. Ok, ahora si tú quieres venir, tienes que entrar con una tarifa arancelaria aquí. Pero espérate, te doy una opción. Ven a los Estados Unidos, pon tu fábrica aquí, contrata a John Smith, a la persona que está aquí en los Estados Unidos legalmente, porque tú le contratas a ellos, no te pongo arancel, pero el momento que tú contratas a una persona americana, ¿qué significa eso? Que esa persona que vive en los Estados Unidos genera un ingreso, consume en Estados Unidos, paga Social Security o seguridad social, paga impuestos y mueve la economía en los Estados Unidos. Generas más riqueza para dar más riqueza. Entonces la concepción de Trump no es equívoca. Que esto, a pesar de que en su campaña habló de disminuir la inflación, de inicio va a generar inflación. Claro. Entonces, para hablar de la primera parte, está haciendo un proteccionismo de su probable producción. Y lo que está mal, a pesar de que hay muchos mal dormidos y equívocamente interpretativos de lo que pasa, la relación que tenemos nosotros como Ecuador con los Estados Unidos para hablar de productos básicos como son camarón, cacao, flores, que son productos, a diferencia del tema del auto, que Donald Trump puede decir, tú quieres vender autos aquí, entonces ven y fabrícalos aquí. Lo que no puede hacer es llevar a los Estados Unidos una producción de camarón, cacao, flores, porque no se le daba. Claro. Entonces, lo que de inicio hizo para Latinoamérica y para Ecuador puntualmente es ponerle un arancel de 10%. Pero si Noboa, que dicen otra vez los mal dormidos, que Daniel Noboa estaba pasando por Washington y casi que se coló a la posesión de él, o estaba pasando por la Florida y metió la cabeza para tomarse con la foto con Trump, que más ya que fue oficial o no su reunión, tiene un espacio de convergencia, de relación para decirle, oiga, presidente Trump, usted no produce flor, no produce camarón, no produce todos estos productos que nosotros sí, por un tema de clima, por un tema de altura, entonces no el 10, pero tiene la capacidad, a cero no va a llegar,
pero tienen la capacidad de poder llegar a negociar y tener un mejor beneficio. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente Perú y seguramente Colombia sí estuvieron en ese club de golf con el presidente Trump o el presidente de turno, y por eso llegaron a firmar un TLC. Nosotros el 8 de diciembre del año 2021, en el gobierno de Moreno y con el ministro Iván Montaneda, firmamos un TIC, el TIC fase 1, que está basado en 4 pilares. Firmamos el convenio anterior al Tratado de Libre Comercio y en el año 2022 debimos haber llegado a firmar. Eso, pensar ahorita que lo vamos a poder llegar a concluir va a ser muy difícil. Sí. Pero sí tenemos la capacidad o podemos tener la capacidad de poder llegar a acuerdos para bajar ese 10%. Estos son relaciones, Daniel. Estos son el mañana o pasado mañana, a pesar que hoy no es un título oficial, será un título ingeniero en relaciones personales. Así y esto, lo que está haciendo Noboa, al mantenerse cerca, al poder sentarse al lado o cerca de Trump y todo lo demás, es manejar relaciones que nos va a convenir al país. Yo me pregunto, en cambio, desde parte de la otra tendencia, y perdón el parafrasear, tendrán la capacidad de poder sentarse a comer un sándwich, aunque sea afuera de la Casa Blanca, y eso no nos sirve. Claro. Eso no nos sirve. Lo que nos sirve como país es estar cerca. Nos guste o no nos guste, 4.500 millones de dólares nosotros vendemos a los Estados Unidos. El Ecuador exporta 3.000 millones de dólares en cacao, de los cuales el 30% de esa exportación se va a los Estados Unidos. Flores, brócoli, productos no tradicionales, excepto del petróleo, están canalizados a Estados Unidos. Y por naturaleza el ser humano hace relaciones y negocios con los amigos. A lo mejor no haga con los no amigos, pero lo que es con quién no va a hacer es con la tendencia de alguien que liderado en un gobierno le diga que su moneda mañana se va al traste del olvido por la devaluación. Justamente parte de estas relaciones sociales es poder contar con personas de mucho valor. En su momento Freddy fue cliente también, justamente de Cerebro 360, pudimos trabajar temas de liderazgo contigo y hoy poder compartir este momento, este espacio en el que no solamente se busca brindar una capacitación en temas de liderazgo, ventas, formación de equipos, sino tener criterios técnicos, profesionales, de personas que están liderando la parte de criterio financiero. Es muy valioso, Freddy. Por eso quiero agradecerte enormemente por todo lo que nos has podido compartir, porque no hay mejor medicina para la mente que estar bien informados. Lo que pensamos, sentimos, lo que sentimos, hacemos, y lo que hacemos se transforma en lo que logramos o dejamos de lograr. Así es que no sé si quieres dejarnos un mensaje final justamente en esta boca diurna en la que estamos hoy por hoy. No, yo agradezco el tiempo. Siempre lo peor que podemos hacer o dejar de hacer es seguir charlando. Sigo pensando más allá del mundo que Quito, que Ecuador es una pequeña aldea, por no decir un pequeño pueblo, en el cual gente que estamos ahora ayudando a tomar decisiones, no aplaudiendo ni dejando de hacerlo, sino ayudando a tomar decisiones, realmente somos y seremos los responsables del futuro que viene. Entonces yo siempre te agradezco y siempre mi punto de opinión, más allá de mi tendencia, que seguramente se nota, y mi tendencia no es de derecha ni de izquierda, mi tendencia es de futuro. Será muy interesante poder compartirla contigo. Yo siempre te agradezco. A pesar de que el seremos o fuimos socios comerciales, seguimos siendo amigos, es eso, es un pasado. Pensemos en el futuro y con mucho gusto siempre eres bienvenido aquí en tu casa. Muchas gracias, Freddy. Es principal de UHY, una empresa especializada justamente en servicios de auditoría, manejo financiero y de todo lo que tiene que ver con grandes empresas. Freddy, he visto el crecimiento enorme que ha tenido tu empresa y justamente es por las buenas decisiones que están nutridas de este gran conocimiento. Porque encontramos con Core Business, que algo a lo mejor les puedo recomendar desde esa perspectiva, nosotros encontramos con Core Business el servir. Así es. No ser servilista, servir. Y hemos encontrado que servir es un buen negocio. Y eso se los puedo garantizar. Muchas gracias, Freddy. Mucho gusto.